Shalom, mis queridísimos hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante porque es de cultura general y al final les voy a explicar el por qué. Hoy vamos a hablar de una trilogía. Todavía estamos envueltos en ello y por eso quiero tratar el tema. Hoy vamos a hablar de lo que es la endemia, lo que es una epidemia y lo que es una pandemia. ¿Te quieres enterar la diferencia en esta trilogía? Vente con nosotros, que ahí también hay su chisme cómodo y acompáñanos. Bien, mis queridos hermanos, me gusta la gente chismosa. Se quedaron ahí esperando a que viniéramos con lo del chisme. Pues muy bien, como les decía, el primer término que tenemos para tratar es el término de endemia. A mí me encanta la etimología. Endemia es una palabra griega compuesta de dos, un prefijo y un sufijo. El prefijo en significa propio de un lugar, una localización, y demos es pueblo. De ahí viene la palabra, por ejemplo, democracia, el gobierno del pueblo. Esta palabra endemia trata sobre todo de un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población. Cuando hay una enfermedad de una región, de un lugar o de un país, se le llaman enfermedades endémicas. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, tenemos bastante y están relacionadas con el mosquito. Por ejemplo, aquí la malaria, el paludismo ya se erradicó, la malaria, la zika, la chikungunya, son enfermedades endémicas de República Dominicana. También otras regiones, otros países también la tienen, pero esas son un ejemplo de las endémicas. Le tengo un chisme con relación a esto de la enfermedades endémicas. ¿Ustedes sabían que la sífilis, según un chisme que anda por ahí, era endémica de los taínos? Sí, así mismo. Por ejemplo, tenemos el testimonio del doctor Gonzalo Fernández de Oviedo, con una hipótesis que se llamó la hipótesis colombina, porque el primer brote de la sífilis como la conocemos se registró en España después del segundo viaje de Colón. Es en 1493 cuando comienzan a aparecer los primeros registros. Entonces estos médicos, como ya lo hemos dicho antes, comienzan a investigar y relacionan que los españoles, al unirse carnalmente con las taínas, los indígenas, al volver algunos por la misma enfermedad o por negocios a Europa, contagiándose entonces con las damiselas, y las damiselas con otros clientes, se expandió. Así que ese chisme que vale, la sífilis era endémica de la República, de la isla de la Hispaniola. Pasamos al segundo término, que es el de la epidemia. Volvemos a la etimología. Epi, sufijo griego que significa sobre. Por eso ustedes ven que la palabra, por ejemplo, epitafio, es lo escrito sobre la tumba. Está también el epílogo, que es lo que va al final, porque recuerden que los libros, como iban en un orden, ¿qué es lo último que tú pones sobre el epílogo, el tratado o lo último, lo que está sobre el cuerpo? Y así se ve. Entonces, epi es sobre. Y ya hemos dicho que demos significa pueblo. Es lo que es bueno, en términos médicos, que es como estamos tratando lo de la epidemia, diríamos que es enfermedad que infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Esa es la epidemia. Tenemos epidemias a nivel mundial y en la historia. Por ejemplo, algunos se acordarán. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la enfermedad de las vacas locas? Esa fue una epidemia. También el SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo, es una epidemia. Cuando se habló de la gripe aviar y la gripe porcina, esos también son tipos de epidemia. Y el famoso coronavirus, que es que de epidemia pasó a lo que hoy tenemos, que vamos a hablar ahora, que es lo de la pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia, la etimología,
el prefijo pan en griego significa todo. Por eso hay una palabra muy famosa, por ejemplo, una vista panorámica. Valga la redundancia, pan, que es todo, y ore, que es visión, que es vista. Entonces, panorámica quiere decir todo la vista, todo el panorama. Entonces, pan unido a demos significa entonces una enfermedad que abarca a todos, a la gran mayoría. Pero vamos a decir como lo dice la ciencia. Dice que la pandemia es una epidemia que pasa a su mayor rango, que se ha propagado en un área geográfica extensa, por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. La pandemia, propiamente dicha, se puede decir que el COVID-19 es literalmente una pandemia, porque ha abarcado a los 5 continentes. Pero en la historia hay pandemias que han arrasado con la humanidad. Por ejemplo, la pandemia más famosa y más conocida es la peste negra, que surgió entre el 1347 al 1351. Mató la peste negra entre 75 y 200 millones de habitantes. ¿Por qué arrasó con tanta gente? Porque surge, según se tiene entendido, en el Asia, y del Asia pasó a Europa y a África. Abarcó, por decir así, los 3 grandes continentes y mató esta cantidad de personas. Si vamos a otra pandemia importante y famosa en la historia, es la de la viruela. La viruela en el 1520 mató 56 millones de personas, sin piedad, virulenta. La tercera es la gripe española, que fue entre 1918 y 1919. La gripe española arrasó entre 40 y 50 millones de personas. Ojo y aclaro, se le llamó gripe española porque en realidad surge en Estados Unidos, y de Estados Unidos se propagó a otros países de Europa. ¿Qué sucede? Durante la Primera Guerra Mundial, España no participó. Y España fue la única que comenzó a narrar todo lo que estaba pasando. Muchísima gente que con fiebres y con síntomas extraños estaban goteando y muriendo, y comenzaron a reportarlo. Entonces, cuando de Europa vieron que en España estaba reportando este fenómeno, entonces le llamaron gripe española, pero en realidad porque fue la única honesta que reportaba todos los muertos que se contabilizaban por este fenómeno. Y se pegó como la gripe española. Pero era una gripe parecida un poco a la del COVID-19, que afectaba en los pulmones y que se llevaba a todo el que le afectaba. Esta gripe española, como decía, se llevó entre 40 y 50 millones y fue de inicios del siglo pasado. Otra pandemia importante en la historia fue la que se llamó la plaga de Justiniano, que es del siglo VI de nuestra era. Justiniano era el emperador de Constantinopla, y como este brote fue llevado también desde Asia y de otros lugares hasta Constantinopla, se le llamó por el emperador de la época, y esta mató entre 25 y 50 millones de habitantes en toda Europa y en Asia. Por último, por decir así, llevando la cronología, tenemos el quinto lugar de pandemia, que vendría siendo el VIH-Sida. Surge más o menos ya con los primeros fenómenos de la enfermedad en el 1981 hasta la actualidad. Hasta la actualidad, esta pandemia del VIH-Sida se ha llevado entre 25 y 35 millones de personas. Y esto es claro hasta que nos llega de manos del año pasado, finales del 2019, todo el 2020 y lo que llevamos del 2021, tenemos entonces el COVID-19, que es la pandemia que estamos viviendo toda esta generación. Y ahora le voy con el chisme. ¿Por qué me he molestado en hablar de epidemia y pandemia? Porque aquí se ha dado un fenómeno. Miren qué pasaba. Antiguamente, cuando surgía una pandemia, epidemia, una catástrofe, ¿qué hacía la gente? La gente salía a las calles con imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, a invocar a Dios, pedirle perdón y que parara
la pandemia, que parara el desastre, que se detuviesen las muertes, que parara el flagelo. Las pandemias hacían brotar de nuevo la piedad. La pandemia hacía que el que estaba en pecado mortal, que el que estaba de espaldas a Dios, volviera inmediatamente a Dios. La pandemia tenía una razón escatológica. ¿Por qué yo trato el tema? Porque esta pandemia que estamos viviendo ahora ha provocado un fenómeno distinto. ¿Y cuál es? La gente se ha ido a la tecnología. Todo el mundo se ha ido a Netflix, se ha ido a las redes, se ha ido a todo. Hemos bebido más, hemos comido más cuando estábamos trancados y no hicimos lo que Dios esperaba de la pandemia, que nos volviéramos con un rostro compungido, con un corazón convertido, hiciésemos una metanoia, nos convirtiéramos a Dios. Dios mío, ¿nos va a llegar otra pandemia? No se asombren, va a volver, porque no aprendimos la lección. Ahora somos más egoístas, ahora somos muchísimo más agresivos con el otro, ahora nos importa la suerte del otro y además, de espaldas a Dios, de espaldas al prójimo, de espaldas a todo, al sentido de la vida. El que no pasa una materia, ¿qué sucede? La repite y nosotros nos quemamos. Esta pandemia, en vez de hacernos más humanos, en vez de habernos puesto de cara a Dios, de darnos el don de la piedad, nos convertimos mucho más egoístas, mucho más burgueses. No se sorprendan si viene otra pandemia. No hemos salido de esta bien, pero se puede agravar o podemos repetir la materia. ¿A qué nos llama todo esto? Convirtámonos. Salgamos, todavía estamos a tiempo de con un corazón decirle al Señor, Señor, ten piedad de tu pueblo, ten piedad de mí. He estado viviendo de espaldas a ti, que tú puedas ser el centro de mi vida, que tú puedas regresar a ocupar tu trono que está en lo más íntimo de mi corazón. Por eso todo esto de endemia, epidemia y pandemia, en el fondo es un llamado de Dios a la humanidad, de que se vuelva a Él, un llamado a la conversión, a la metanoia. No es tarde, todavía podemos pasar la materia, convirtámonos, volvámonos a Dios. Ora por mí, oremos unos por otros. ¿Te gustó el video? Danos like, al comentario y convirtámonos para que no repitamos la materia. Shalom, muchísimas bendiciones, hasta la próxima. My friend, muchísimas gracias por ver este video. En nuestras redes sociales tenemos otros contenidos como este. Suscríbete y dale like.